Ahora sí, bueno, retornamos. El problema ha sido, es mi problema siempre, es la tecnología que todavía no lo manejo bien, pero ahí estamos, continuamos. Ahora quiero saber si estamos, a ver si tengo mi retorno o no. No, no, tenemos algunos problemas, dificultades. O sea, en vano estaba hablando y mi cámara estaba. Ay, tenía que ser. Uy, ay, ay. Ahora sí, creo. Un momentito, esperen un minuto ya, un minuto. Ya, aquí estamos bien ya, ahora sí. Ahí vamos, con con todo lo que tenemos que. Pues todo lo que he hablado prácticamente tengo que repetir. De frente vamos al grano ya. Vamos al grano. Ya que ayer ya hemos hablado la parte de la biografía de los autores que vamos a utilizar hoy día. Vamos de frente al grano mejor. Entonces, así es. Les decía, a ver un momentito, otra vez, ahora sí, ya estamos. Justo es lo que necesitaba. Ujú. Ya estamos, ya estamos. No sé, mi pantalla tampoco no me responde mi pantalla, no sé qué tendrá. Siempre hay dificultades, pero tenemos que mejorarlo. Vamos a poco. Y ya, ahora sí. Con la pregunta, comencemos con la pregunta, ¿quiénes se beneficiaron de la independencia del Perú netamente? ¿Quiénes realmente se beneficiaron? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces, hay una, hay un ensayo muy brillante publicado por Heraclio Bonilla y Karen Spalding, titulado La independencia en el Perú, las palabras y los hechos. Entonces vamos a usar este artículo, más que ensayo sería un artículo para mí. Es que el ensayo mayormente es un ensayo tiene una parte de subjetividad, mientras un artículo científico estaríamos hablando, es un resultado de una investigación, es el resultado de una investigación y es más serio, es más objetivo, ¿no? Es más objetivo. El autor mismo confiesa que para escribir esta parte, el pasaje de la historia, ellos han recurrido a muchas fuentes, a varias fuentes, netamente fuentes oficiales, fuentes bibliográficas, documentos, eh, etcétera, etcétera. Entonces así es más confiable eh, este ensayo. Pero ellos mismos manifiestan que ha sido un largo proceso de investigación después de haber hecho varias. Esos son dos personas. Spalding es una especialista en temas de antropología también, antropología relacionada a la antropología, temas andinos. Y Heraclio Bonilla también es especialista en temas de antropología e historia. Los dos son especialistas en ese campo. Y ya, contextualizando un poquito, contextualizando. A ver, vamos a ver. Estamos 10:26. En una hora cortamos porque mi señal automáticamente se va a cortarse cuando pasa una hora. Entonces, vamos a estar al tanto. Con eso, porque a veces voy a quedarme sin señal. Voy a estar hablando en vano. De 1821 a 1971 son 150 años, desde que el Perú rompió los lazos políticos que lo ligaron a la metrópoli española.
pero esta ruptura política conseguida por la decidida y eficaz intervención de los ejércitos del sur, San Martín, y del norte, Bolívar, no significó en manera alguna la quiebra del ordenamiento económico y social de carácter colonial. Mire, este término que se habla de carácter colonial es de tendencia izquierda, es un enfoque marxista, cuando hablan del tema colonialismo, porque los marxistas han dividido la historia así de manera, según, según el enfoque materialista, y para ellos hubo época esclavista, época tal, y así sucesivamente llegamos al feudalismo, el colonialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene el mercantilismo, capitalismo, después vendrá, dice, socialismo y después comunismo, ¿no? O sea, en esa fórmula han metido la historia estos hombres, ¿no? Lo cual no está mal, pues así así no se debería estudiar la historia. Bajo una fórmula no se estudia, las letras no se estudian bajo una fórmula. ¿Acaso es matemática, química, física? No, pues un grave error han hecho un desastre los marxistas, totalmente desastre. Más bien por meter bajo una fórmula esta historia, o, la historia de universal, cualquier historia, han falseado la historia. Hay un artículo no es artículo, un comentario que publiqué en mi canal de YouTube sobre cómo se falseó la historia del Perú. Hay un comentario que tiene que ir como una hora de duración, y ahí estoy explicando detalladamente. En dos partes publiqué. Quería publicarlo más, pero ya por motivos de tiempo, ¿no? Por motivo de tiempo. Ojalá más adelante hagamos un libro sobre aquello, cómo se falsea la historia del Perú, o cómo se falsearon las historias a nivel no solamente peruano, universal, netamente. Es cuando uno que viene con sus formatos ideológicos a una fórmula y encaja en esa fórmula la historia, en esa fórmula. Tiene que ser lucha de clases, lucha de contrarios, negación, la dialéctica, netamente, la dialéctica marxista, ¿no? O el materialista. O después de Marx, cuando Marx publicó su obra, antes que Marx ya habían pues filósofos, intelectuales, ya hablaban pues sobre ese tema del materialismo dialéctico. Pero es el que sistematizó pues el Marx, lo que netamente congenió la fórmula, tanto la economía, la historia, la filosofía, casi todas las ciencias entran en esa fórmula. ¿Qué tal? Es un disparate eso, es deleznable, lamentable es eso. Así no se debería estudiar la historia. Así. Cuando estaba en colegio o universidad, me enfrentaba con los docentes, me enfrentaba. Y muchos de ellos ya me miraban con un... Así no debería ser. Es un grave error. El pueblo, el que nosotros aprendemos la historia, por eso muchos de nosotros seguimos pensando pues en que los españoles eran explotadores, eran asesinos, eran tal por cual, los incas eran santitos, los andinos, los quechualantes eran santitos, los españoles eran malos. O sea, bajo una fórmula han metido donde está el lucha de contrarios, ¿no? Los españoles, los explotadores contra los explotados, los incas, los andinos. O podría ser tan viceversa, ¿no? Los incas explotando a los españoles. Es una fórmula que han puesto, ¿no? Entonces, para darnos cuenta, por eso, en esta parte, ¿no? En esta parte del pasaje de nuestros comentarios, vamos a aprender muchísimas cosas de estos temas, y vamos a desmontar a los marxistas, a los hispanistas, a los indigenistas, a todos, vamos a desmontar a todos los que queremos, a los filósofos, vamos a desmontar. Ya estamos desmontando ya hemos comenzado con Nicolás Maquiavelo. Ayer ya hemos desmontado a René Descartes.
y vamos a seguir desmontando, eh, vamos a hacer trizas a todos los filósofos, a todos los historiadores, si es posible, ¿no? Ya, dice, y del norte, Bolívar no significó en manera alguna la quiebra del ordenamiento económico y social de carácter colonial que continuó vigente hasta el ocaso del siglo XIX, ¿no? Y lo dice lo siguiente, ¿no? Por el contrario, la persistencia de esta situación colonial facilitó y más tarde consolidó la nueva orientación de la economía peruana cuando ella ingresó en el espacio dominado por Inglaterra, netamente. Flores Galindo también explicaba de esta manera, y es ahora otro historiador dice lo mismo, o sea, detrás de la independencia estaba Inglaterra con un interés económico, no solo Inglaterra, también Francia. Francia, ahora ya comprendemos, por eso comprendo por qué Francia, Inglaterra, es la historia universal. En su momento tocaremos por qué ellos tenían tanto ambición por la historia, netamente, por la historia del Perú, del virreinato. Es justamente para eso, pues, ¿no? Y han impreso un montón de libros, bibliografías, hablando mal del virreinato español de España. Han impreso esos países de potencia, Inglaterra, encabezado por los ingleses. O sea, detrás de la independencia estaban esos países. Esa es la postura, explicación geopolítica, netamente. Geopolítico, netamente. Y aquí, la independencia política de España dejó pues intactos los fundamentos mismos de la sociedad peruana que se habían desarrollado y cristalizado a lo largo de 300 años de vida colonial. Mira, a lo largo de 300 años de vida colonial, sigue hablando del tema de colonial. 300 años de vida del virreinato sería, ¿no? Aunque el virreinato comenzó después. Mm, Igual, pues, ¿no? Colonial. No era colonia Perú, no era. Eso hay que meternos en la cabeza. No era colonia, no éramos colonia, éramos España en sí. Éramos España. Escuchen bien, porque colonia significa netamente, en palabras de Marcelo Gullo, no sé si se pronuncia así, o un especialista en relaciones internacionales y geopolítica, un argentino español brillante. Colonia es donde vas a un pueblo, un país, un imperio, conquista, con intereses netamente, intereses económicos, y no lleva ningún desarrollo, simplemente se beneficia de su tierra, de su riqueza, y en otras palabras, es la explotación del hombre por hombre, ¿no? Eso sí, no lo lleva ninguna mejoría a ese pueblo, no lo lleva, simplemente saquea sus riquezas, eh, cobra impuestos excesivos, si no quiere pagar impuestos simplemente lo matan. Eso es lo que pasó con el Imperio Romano, a varios pueblos que ellos conquistaban, muchos impuestos cobraban y si no lo querían pagar, lo mataban. Y no llegaban ellos en reemplazo ninguna mejoría, más bien llevaban soldados militares para que controlaran ese pueblo conquistado. No lo llevaban ninguna mejoría. Pero España, el virreinato español, por eso se llama el virreinato español, o sea, el rey estableció uh, su virrey en el Perú. O sea, en otras palabras, el rey, España, Perú, eran uno solo. Era parte de España, en otras palabras. Y aquí han construido las universidades más antiguas del Perú. También hospitales, ciudades, la infraestructura, industrias establecieron en nuestro país.
fábricas, etcétera, etcétera. Trajeron más desarrollo que los incas, que el imperio tahuantinsuyo, los españoles. Y co-gobernaron con los incas, netamente. Los 14 panacas de los incas tenían muchísimos privilegios, e inclusive más alto que los españoles. Tenían esa libertad de casarse con los españoles. Las princesas incas, también los príncipes incas con las princesas incas. O sea, éramos un solo país, netamente. Entonces, ¿de qué colonia me hablan? ¿Qué colonia había? ¿Éramos colonia? No, pues. Entonces, por eso hay que estudiar bien la historia. Es que todos estos autores estaban bien contaminados con el enfoque marxista. Es que izquierdoide, marxistoide, no sé si ese término podía caberlo. Entonces, lamentable era así, pues muchos de los universidades estaban contaminados con ese enfoque marxista, lamentablemente. Pero por eso estamos separando el trigo de la paja, ¿no? O estamos, pues, ya. Después, ¿qué sigue? Dice, en el contexto internacional, la independencia de la metrópoli española aceleró un proceso que había comenzado desde la segunda mitad del siglo XVIII. La dominación efectiva de Inglaterra, la nueva potencia del mundo. Así es, o sea, en el contexto internacional, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba pasando antes de la independencia del Perú, netamente? Yo lo llamaría, no lo llamaría independencia del Perú, ¿ah? ¿Por qué? Porque estábamos, como éramos un país, España, netamente. Perú era España. ¿De quién se independizó? De España. Claro, es lo que, pero aquí dicen, los historiadores dicen de la subyugación español, de la dominación, de la opresión española, no. No había opresión. ¿Qué opresión había? ¿Qué explotación había? No había. Más bien era al contrario, ¿no? Entonces, más bien lo llamaría, en vez de independencia pondría un desastre, una anarquía, crisis. Perú quedó en bancarrota totalmente durante la República, a los comienzos de la República. Muchos peruanos sufrimos. Ahí por primera vez se convierten muchos peruanos en indigentes, en extremas pobres. Pobreza extrema, aparecen los delincuentes, ahí aparecen los ampos, los borrachos, los ladrones, en las calles pululaban los niños huérfanos, por aquí, por allá. Es lo que atrae la República en sí. Esos son los pasajes de la historia que no nos han contado, pues. Ya, pero sigamos con este autor. Vamos a enfocarnos mayormente quiénes se beneficiaron de la independencia. La cuestión principal es precisamente por qué la independencia no provocó un cambio real y significativo de la situación colonial. Tal vez una respuesta anticipada sí se pueda encontrar en la ¿por qué? ¿Por qué? En la independencia misma como proceso, que es el caso del Perú, netamente. Porque otros países ya no nos toca, estamos hablando netamente del Perú. Como es bien conocido, pero pudorosamente encubierto, fue conseguida por los ejércitos aliados de fuera. Ahí está. Fue conseguida por los ejércitos aliados de fuera, o sea, ejércitos extranjeros vinieron a liberarnos o liberarnos del yugo español. ¿Lo que está diciendo? Como es bien conocido, pero
pudorosamente encubierto, dice, ¿no? Pudorosamente es sigilosamente, discretamente encubierto. La independencia misma como proceso, que en el caso del Perú, como es bien conocido, pero discretamente encubierto, fue conseguida por los ejércitos aliados de Fera. ¿De qué Fera están hablando? Es decir, una independencia concedida más que obtenida. ¿Qué tal? Es la independencia concedida más que obtenida. O sea, nosotros no nos han, nosotros no hemos obtenido con la independencia, sino nos han concedido. O sea, aquí dice la independencia concedida. ¿Quién concedió o quién cedió? Si hubiéramos obtenido, es que nosotros queríamos la independencia, todos los peruanos queríamos. Entonces, cuando uno anhela, quiere su independencia, es que algún día van a obtener, van a alcanzar, ¿no? Pero sin embargo, no era así, pues, el Perú no necesitaba, no quería, ya anoche hablamos eso, no necesitaba, no quería la independencia de España. Es más, Flores Galindo dice, de los 9.000 soldados que pelearon en batalla de Ayacucho, el 90%, Flores Galindo, es de tendencia izquierda, dice, eran netamente, o sea, es 9.000 soldados que pelearon contra los patriotas, contra Simón Bolívar, contra Sucre, contra la Mar, en batalla de Ayacucho, eran netamente peruanos, imagínense, o sea, peruanos defendiendo a la corona española, en otras palabras. Peruanos defendiendo la corona española. ¿Por qué defendían? Es que ellos querían quedarse con España, pues, ¿no? Necesitamos a España para seguir viviendo, para seguir para seguir trabajando, para seguir como, es que la historia nos han contado. Aquí tengo un libro de Dante. Este autor también es recomendable. Este sea mi amigo Panchito, Francisco Ugarteche Domínguez. Otro momento comentaremos. Esto es de Rafael Aita. Simplemente para recomendarlo, comentarnos, es que los incas, el imperio tahuantinsuyo, que muchos santifican que los incas eran buenitos, santitos, había un socialismo andino. No era socialismo andino. El Inca era más libertario que cualquier otro. no era, el Inca, hasta muerto, seguía teniendo sus propiedades. El Inca que conquistaba es el que ganaba ese territorio, esa tierra. Él mismo, para él solo se apoderaba. Ese era el dueño de esa tierra. Era un prototipo de hacendado. Era una propiedad privada. ¿Quiénes tenían propiedad privada en ese tiempo? Los incas. Ahora no querían darlo sus propiedades a sus descendientes, a sus hijos. ¿Por qué? Porque tenían una filosofía que los hijos que ocupaban el poder, los otros incas que venían después del Inca, tenían que ganarse con sudor, con lágrimas, con sangre. Otros territorios tenían que conquistar. Por eso Tupac Yupanqui, que otros llegaron hasta Chile, Ecuador, conquistaron más tierras. Entonces todos los territorios que conquistaban los incas eran para el Inca. En sí eran para el Inca, era el dueño. El Inca era el propietario. Ahí está la propiedad privada de los incas. Hay un documental que lo hice, a cualquier momento va a subir a mis canales. Y después de muerto ese Inca, seguía poseyendo esos territorios. Era dueño. ¿En qué país, en qué parte del mundo pasó eso? Muerto, siguen teniendo propiedades.
cualquier muerto deja como una herencia a sus hijos, ¿no? El Inca no lo dejaba con ninguna herencia a sus hijos. El Inca seguía teniendo sus propiedades. Muerto. ¿Cómo? Es que ese Inca muerto tenían una panaca y a ese Inca lo momificaban y lo conservaban en su palacio. O sea, hay Inca con su palacio y sus servidores con su panaca vivían ahí. Cada cierto tiempo sacaban para consultar, o sea, los incas que murieron así, cada uno momificados. Y todos sus sirvientes estaban sirviendo, le daban su comida, todo al inca muerto. De eso viene todos los santos, pues, ¿no? Todos los santos, ¿acaso? ¿Quién? Todo el mundo llevamos al cementerio la comidita o lo preparamos, lo dejamos en la mesa para que el alma viniera y que comiera su comidita. Es costumbre, adoptamos de los incas, pues. Entonces, ni, ni Miguel Ancio Bastos, ni José de Barta de Soto, ni Murray Rosbar, tanto se atrevieron como los incas, ¿ah? Que defensor de la propiedad privada. El inca, muerto, seguía teniendo su propiedad privada. Y tanto era la cosa así, una radical este, exactitud en su forma de poseer sus territorios. Cada inca que pasaba ya, pues, sus territorios eran para ellos nada más, pues, y el pueblo era sin territorio, sin tierra. El pueblo prácticamente trabajaba para los incas. En ese afán, muchos pueblos han sido conquistados y muchos incas, después de los fundadores, se convirtieron en tiranos, en explotadores. Ahí hablamos de términos de tiranos, malvados, matones han convertido los incas. Y de eso estaban indignados hasta el cuello nuestros antepasados, los chancas, netamente los tallanes, los ayamarcas, los canas, los huancas. Más reinos estaban indignados con los incas porque cada rato venían a exigirles que tienen que entregar esto, que tienen que hacer lo otro, que si no vamos a hacer esto, le vamos a matar, le vamos a eliminar esto. Cada momento les molestaba a los pueblos conquistados y estaban indignados hasta el cuello, hasta aquí, prácticamente. Y en esa circunstancia llega Francisco Pizarro. Inmediatamente se alían con Francisco Pizarro para tumbar a los incas, para derrotar a los incas. Vamos a poner fin a este hombre, a este explotador, a este mandón del Cusco. Decían mandón del Cusco. Así lo decían los otros reinos que eran explotados por los incas. Ese mandón del Cusco hay que poner fin. Y vamos a aliarnos con Francisco Pizarro, con el barbón, con el extranjero. Y lo indiosearon a Francisco Pizarro. Lo llevaron en hombros. En Cusco lo levantaron en hombros, lo llevaron a Francisco Pizarro. ¿A quién nos llevan en hombros? ¿A quién llevan como Francisco Pizarro? O sea, nuestros antepasados andinos, netamente, llevando a Francisco Pizarro en hombros, como un dios. Y con fiesta recibieron en Cusco. Con fiesta. Eso está, pues, en las provincias de Toledo o ciertos cronistas que han visto, han registrado, pues. Hay que estudiar la historia, ¿no? Aquí un poquito también cuenta detalladamente otro momento hablamos. Por eso justamente nuestros antepasados andinos han valorado bastante hasta el extremo al virreinato español, porque los españoles han tratado bien a nuestros andinos, han tratado bien a los andinos, a los incas lo trataron bien, a los andinos por primera vez ellos poseyeron sus propiedades, nuestros antepasados andinos. Por primera vez ellos mismos tenían libertad de tener sus propiedades y cada pueblo tenía su el llamado el jefe, el caudillo, el curaca, que elegían, cada pueblo elegía su curaca o designaban o asignaban ya, por tradición ya sabían cómo tenían que ser sus jefes, sus curacas. Y eso perjudicó con las reformas borbónicos, eliminan ese sistema que existía. Entonces ahí saltan nuestros antepasados, nuestros andinos, saltan, pues, ¿no?
Y justamente en circunstancia, pues ya vienen los independentistas, los precursores de la independencia. Y hoy estamos hablando de eso. Hoy estamos desarrollando esa parte, ¿no? Entonces, dejámoslo ahí, esa parte de los incas, y continuamos con esto. Para comprender, estamos hablando, explicando un poquito eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no queríamos soltarnos de España? Es que los incas también nos han maltratado y los españoles no nos han maltratado. Por eso no queríamos soltarnos de los españoles. Esa era la historia. Y esa historia nos han ocultado, no nos han contado toda la historia, nos han contado otra historia más falseada. Por eso, en Batalla de Ayacucho peleamos contra Bolívar, contra Sucre, contra la mar, peleamos. Los guantinos, los ayacuchanos, los cusqueños, los aporimeños, huancavelicanos, casi todo el sur estaba con corona española. El norte estaban con los independentistas. Un grupo, pero no todos, ¿ah? Cajamarca y mayoría de los andinos estábamos con la corona española, defendiendo a España, defendiendo a la religión católica. Es el único religión que existía en ese tiempo. No había peloteranistas, no había pues calvinistas, protestantes, evangélicos, no había también en ese tiempo. Ellos ya llegaron después, ¿no? Aunque el primer protestante que llegó era en 1600 tantos, hay un pasaje de la historia, estaba en Callao, Lima, en cierta parte, pero no era masivo, pues no era así. La iglesia católica, el templo católico estaba, cada pueblito tenía su templo católico. Cuando van muchos pueblitos, por motivo de, he visitado muchos pueblos desde Piura, de Tumbes hasta Tacna, en cada lugar he encontrado un templo católico. Cada lugar. Pueblos pequeños. Ni hablar en Ayacucho. La ciudad de Ayacucho es pequeña, tendrá ¿cuántos habitantes? Y actualmente que tiene a 200.000, casi 300.000 habitantes. Pero en ese pueblito, en ciudad de Ayacucho, hay como alrededor de 34 templos católicos. Y los que están más concentrados, los templos católicos, están en centro de la ciudad de Ayacucho. Casi cada cuadra hay templo católico. Es netamente un pueblo religioso católico hasta el tuétano, pues un hombre, un cristianos la mayoría, gente conservadora, y hoy existen todavía nuestros abuelos, las abuelas, y hablan su quechua, se visten como ayacuchanos huamanguinos, con su sombrerito, con su blusita, con su gualicha, su faldita, diríamos. Y no hay ningún ayacuchano huamanguino neto, nacido los antiguos, que, o sea, no puede haber un ayacuchano huamanguino que no hable quechua, ¿no? Siempre hablan quechua ellos. Aquí estábamos los quechua hablantes, bueno. Ahora la nueva generación ya se avergüenza de los quechua, ¿no? Ya nos avergonzamos, yo también me incluyo a veces. Yo sé quechua, pero a veces no es igual, pues, ¿no? En mi coyuntura familiar, un familiar hablo, pero cuando voy a veces hablo, pero con la persona que habla, ¿no? Entonces, esa es la realidad, la historia que nos han ocultado. Y ojo, Ayacucho, Huamanga, era el centro comercial netamente próspero en ese tiempo. Varios de los tejidos que hacían en esta parte de Ayacucho exportaban hasta Medio Oriente, ¿eh? Es otra historia, bueno, hablaremos en otro momento, cuando hablamos ya de Ayacucho, netamente, ¿no? Ajá, entonces, ¿dónde nos quedamos? Esta parcita, terminamos. Ni la sólida organización defensiva impuesta por el virrey Abascal. Un momentito, un momentito. Continuamos, ahora sí. A ver. ¿Qué dice aquí? La cita. Ni la sólida organización defensiva impuesta por el virrey Abascal, ni las conspiraciones anteriores, ni las
prédicas en favor de la emancipación lanzadas por algunos ideólogos criollos pueden desmentir o atenuar esta afirmación. Claro, tanto la acción como la prédica fueron hechos de minorías de hombres aislados. Según lo que nos está diciendo el Bonilla y Spalding, grandes antropólogos y historiadores, ni la organización defensiva impuesta por el virrey Abascal, ni las conspiraciones anteriores, ni las prédicas en favor de la emancipación, o sea, los precursores de la independencia, lanzadas por algunos ideólogos, ni los ideólogos criollos, pueden desmentir o atenuar esta afirmación. ¿A qué afirmación se refiere? ¿A qué afirmación? Que la independencia ha sido concedida, no obtenida. Tanto la acción como la prédica fueron hechos de minorías, de hombres aislados, netamente. Ahí está, citado a Bonilla y Spalding. Otro cita vamos a sacar. Toda historia responde a las inquietudes del presente y refleja la ideología de quienes la escriben. Así es, toda historia responde a las inquietudes del presente y refleja la ideología de quienes la escriben. O sea, el que quiere manipular una población, una nación ideológicamente, bueno, tiene que manipular la historia. Aquí dice, toda historia responde a las inquietudes del presente. O sea, un político en estos contextos, eso es lo que hizo Juan Blasco Alvarado, ¿no? El presente refleja la ideología de quienes la escriben. O sea, el político presente, o sea, está hablando de actual. Responde, refleja la ideología de quienes la escriben. Así es. Aquella historiografía que por razones de comunidad la denominaremos a partir de ahora la historiografía tradicional. Sí, tradicional. Esta publicación se hizo este artículo han hecho justamente en año 1971, cuando estaba en poder Juan Blasco Alvarado. Y aquí nos va a contar también esa partecita. Entonces, sigamos. Contribuyó más bien al surgimiento y a la difusión de un prodigioso mito. O sea, antes de la publicación de este ensayo, de este artículo, dice que la historia, la historiografía tradicional o los historiadores tradicionales más antes que Spalding y Heraclio Bonilla han, más bien, en vez de contar la historia verdadera, han contribuido más bien al surgimiento y a la difusión de un prodigioso mito. Mito. ¿Por qué? Dice, este mito montado sobre bases deleznables, o sea, bases detestables, despreciables, es el que se transmite corrientemente en los anuales en los anuales escolares y en los textos universitarios. Es la pura realidad. Y hasta hoy día existe, ¿no? Hasta hoy día existe. Su función es legitimar el presente a través de la manipulación del pasado. ¿Para qué se manipula el pasado? Dice aquí, es para legitimar el presente. ¿Para qué se manipula la historia? Es que tienen, no sé, intereses políticos, los intereses políticos, los que están en el poder, quieren mantenerse en el poder.
haciéndonos creer que esta historia era así, pues, ¿no? Cuando dicen que los incas eran buenitos, cuando dicen que los españoles eran malos, nos están diciendo que nosotros tenemos que gobernar ahora. Los descendientes de los incas, ahí está, en su grupo está Antauro, ¿no? Nuestro dios que sea Pachacamac, sin saber quién era realmente Pachacamac, quién era Verajocha, quién era este Pachacutic, sin saber quién era realmente, tal vez, ¿a qué se refieren tal vez santificando a los incas, a los andinos, y maldiciendo a los españoles? Es justamente por eso, pues, aquí dice esta, su función de esa historia tradicional que nos han enseñado, la historiografía tradicional que nos han enseñado, su función es legitimar el presente a través de la manipulación del pasado. Intentar fundar inapropiadamente las bases históricas de la nacionalidad peruana e impedir la crítica histórica de los problemas del presente. Es la pura realidad, pues, eso es lo que nos han hecho. Lamentable, ¿no? Lamentable, pero es el momento para abrir nuestra vista, nuestro ojo. Agradezcamos a Heraclio Bonilla, el gran historiador olvidado por muchos. Heraclio Bonilla y Spalding. Ahora, otra cita vamos a sacar ya. Este texto es extenso. Este texto, hoy es una tercera parte tocaremos, porque el tiempo nos va a sacar ya, seguramente ahorita ya están para cortarnos, ya están ya, seguramente, a ver. Dice lo siguiente. Estas causas en verdad se limitan a señalar las influencias del exterior, los actos de la malévola España y el pundonor y patriotismo precoz del poblador peruano. ¿A qué se refiere? Estas causas en verdad se limitan a señalar, se limitan a señalar las influencias del exterior. ¿Qué influencias del exterior? Netamente los ingleses, franceses, ¿no? Esa historia que nos han enseñado, nos limitan señalar las influencias del exterior, los actos de la malévola España. ¿A qué acto de malévola España se refiere? Es que en España también había un conflicto. Entre españoles estaban en guerra civil. La guerra de sucesión de España. Es una historia larga, historia universal trataremos, ¿no? Esa parte, sin comprender la historia universal, tanto de Europa y de Hispanoamérica, no podremos interpretar bien la historia correctamente, digamos. No sabremos interpretar la historia correctamente sin explicar el trasfondo de la historia de España, netamente en Europa, de Francia, de Inglaterra, de Hispanoamérica y de Norteamérica. No comprenderemos como debe ser al 100% lo que realmente pasó en nuestro país. Porque muchos historiadores anteriormente contaban la historia de manera interna, sin tocar mayormente lo que era externo, ¿no? Es lo que nos está haciendo. Y el pundonor y patriotismo precoz del poblador peruano. Ahí está. El patriotismo precoz del poblador peruano. ¿A qué se refiere? Es que con esas historias nos han convertido, claro, viene desde la independencia, ¿no? Nos han hecho creer que nosotros tenemos que ser patriotas, patriotismo. Tenemos que llevar nuestra escarapelita, nuestro pabellón nacional, tenemos que izar la banderita flameando en todas las casas, etcétera, etcétera. Yo no voy a llevar ninguna escarapela, no, así que no me digan, lleven escarapela del poblador peruano. Es la hipocresía de los peruanos, ¿no? Lamentablemente nos han enseñado en los colegios, en la universidad, como aquí dice, ¿no? Los textos escolares y universitarios están contaminados con ese tipo de historia, con el supuesto patriotismo. ¿Y quiénes realmente prefieren el patriotismo? ¿Nuestros abuelos? No.
Ya hablamos. La independencia ha sido concedida. No hemos, no hemos nosotros, o sea, no hemos alcanzado la independencia. No queríamos la independencia, otra palabra, en otras palabras, sino la independencia nos han concedido. No, es un término que me estoy olvidando. Vamos a repasar esa pasita. Ahí está. La independencia concedida más que obtenida, ¿no? La independencia ha sido concedida más que obtenida. Obtener es, cuando hablamos de obtención de algo, es que nosotros anhelamos, hay que ver anteriormente, ¿no? Sus antecedentes. Cuando queremos obtener algo, es que anhelamos, queremos, deseamos. Al final llegamos a obtenerlo, ¿no? Alcanzarlo. Ahora, cuando es inconcedida, es un término que se maneja, hay que interpretar bien esa frasita. Cuando es inconcedida, es que, en otras palabras, nos han obsequiado algo que no queríamos, nos han regalado, nos han concedido. ¿Quiénes nos han concedido? Ahora vamos a ver aquí en esta parte, ¿no? Nos quedan ¿cuánto tiempo? Hoy nos quedan 20 minutos. Esta parte no lo había subrayado. Dice, desde Riva Agüero, así es, ¿eh? Riva Agüero, no, está hablando con doble R, Riva Agüero, hasta los integrantes de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia Nacional, casi todos los historiadores nacionales han abordado de una manera u otra el tema de la independencia. Las características de esta historiografía tradicional son ampliamente conocidas y no necesitan ser recordadas una vez más. Gracias a ella conocemos bastante bien a los precursores de la independencia, a los héroes de Junín y Ayacucho, las batallas de Epepoya que libraron. Riva Agüero era el nieto del primer presidente del Perú, un gran historiadora. Riva Agüero, un gran historiadora. Desde aquella fecha hasta la Comisión Nacional. Esa comisión se formó con Juan Velasco Alvarado, donde se convocó a grandes historiadores para que escribieran la historia. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué la independencia del Perú estaba celebrándose 150 años? Es como ahora pasó, ¿no? Año pasado, para el bicentenario todo el mundo se han preparado. Yo no celebré el bicentenario, no estoy de acuerdo con lo que vamos a celebrar. ¿Qué cosas estamos celebrando? ¿Nuestro fracaso? ¿Lo que queríamos la independencia? ¿Acá nuestros abuelos querían no querían la independencia? La independencia nos han regalado. O sea, en otras palabras, nos han impuesto, nos han hecho creer que éramos patriotas, que el otro. Riva Agüero es un historiador muy recomendable, pero es ya pues un poquito ya desde el siglo XIX, ¿no? A los principios del siglo XX. Esa parte, después de Jorge Basadre, también un brillante historiador, ¿no? Y aquí dice, continuamos con esta cita. ¿Sabes qué dice aquí esta parcita? No, ya estamos en otra parte. Ya nos desubicamos ya. A veces eso pasa. Ya, aquí estamos. Ya no importa, vamos a repetir ya. Esta cita ya. En suma, esta historiografía, estoy pronunciando mal, historiografía ha establecido un divorcio radical. Por una parte, entre las palabras de unos pocos hombres y la acción de unas cuantas tropas. Y por otra, el conjunto social y económico interno y externo que los encuadra. Una historia de este tipo, evidentemente, tiene un fin y una justificación que aquí no interesa. Claro, es divorcio radical. O sea, en vez de explicarnos lo que es la realidad de nuestra historia, nos han divorciado de la historia.
sea, nos han separado nuestra identidad. Es conocer nuestra verdadera historia, es conocer nuestra identidad. ¿Qué éramos antes? Éramos españoles netamente, sí. Éramos mestizos, sí. Éramos, etcétera, etcétera. Y esa parte, o sea, nos han hecho divorciar de esa parte de la historia. Y eso forma nuestra identidad, ¿no? Y muchos ahora quieren a los incas, lo prefieren a los tawantinsuyanos. Eh, yo soy quechua hablante, yo soy netamente andino. No prefiero esa parte de la historia. Lo que prefiero es la buena parte. Claro, los incas sí forjaron también su imperio. Somos un poco de los incas y un poco de España somos. Entonces somos, en otras palabras, somos peruanos. Con eso, estoy diciendo, somos peruanistas. Hablemos de peruanidad mejor. Peruanidad. Es otro término que pueden ponerlo. La sangre española y la sangre de los andinos. Es una combinación, somos peruanistas, peruanidad. Por ese lado mejor hay que trabajar, ¿no? Entre las varias explicaciones ofrecidas para la historiografía tradicional sobre la independencia destaca por su difusión y aceptación la tesis que la considera como un proceso nacional. Ya, sigue la cita. Como el resultado de una toma de conciencia colectiva, la cual a su vez sería la manifestación más evidente de la mestización de la población peruana. Claro, para sus defensores, la mestización indica un proceso que llevó a la uniformidad e igualdad de los integrantes en la sociedad peruana. El Perú mestizo aparece así como el actor de la historia y el agente de la emancipación. Todo un congreso es útil recordarlo. Fue realizado recientemente para demostrar la realidad y la vocación mestiza del Perú de ayer y de hoy. ¿De qué cómo está hablando? Ya pues, desde la emancipación, desde la república, ya hemos comenzado con Congreso, ¿no? Cámara alta, cámara baja, senadores y diputados, ¿no? Y algo bueno nos ha traído. Bueno, nos han traído las peores cosas el Congreso. Ahora aquí, lo siguiente dice. No es muy difícil demostrar la debilidad de esta interpretación. Adolece por lo menos de dos defectos. No toma en cuenta, en primer lugar, la acción de las fuerzas internacionales, lo que ya hablábamos, ¿no? Sin las que la independencia de Hispanoamérica y más aún del Perú no hubiera sido posible, no sé, o sea, sin la acción de las fuerzas internacionales, sin las que la, o sea, sin las que la independencia de Hispanoamérica y más aún del Perú no hubiera sido posible. En otras palabras, la independencia nosotros no hemos conquistado la independencia, los peruanos, sino los extranjeros, las fuerzas internacionales, los que han conquistado la independencia. O sea, nos han conquistado, en otras palabras, fuerzas extranjeras. ¿De quién estamos hablando? Ingleses y franceses. Ayer Flores Galindo explicó profundamente esa parcita. Hemos comentado ya. Los peruanos no queríamos la independencia, sino las fuerzas internacionales. Ahí está. ¿Y para qué querían las fuerzas internacionales? Un beneficio lucrativo, económico. No dice que Flores Galindo, ni bien liberaban Argentina, de atrás ya venían barcos con mercaderías, con productos. Ni bien libertaban a Chile, venían barcos ingleses, franceses, trayendo sus productos para vender en Chile, en Argentina. Ni bien libertaban a Perú, venían barcos trayendo sus productos para vender en Lima, en Perú. Así, Ecuador, sucesivamente México, todo pasó. O sea, el beneficio que sacaron no somos nosotros, los peruanos.
los quechua hablantes, andinos. El beneficio que sacó de la independencia han sido los extranjeros, netamente. Los ingleses, los franceses, los yanquis, etcétera, etcétera. Después de ellos viene ya los yanquis, después viene ya de Rusia, ahora China, dice, ¿no? China está ya, Chancay, ya, prácticamente son chinos ahora. Muchos están diciendo chino mandarín, ¿ah? Ni hao. Un tiempo yo también estaba haciendo chino, ¿ah? Un tiempo, les confieso. En pandemia era eso, pandemia. Porque el futuro del Perú va a ser China de siempre, ¿no? Por eso muchos en ese momento nos matriculamos para ser chino. Lamentablemente no tenía tanto interés pero como obligación estaba, ¿no? Más me interesa este, en griego, latín, hebreo, esa parte sí me interesó. Cuando un tiempo en pandemia también estudié teología, brillante, ¿ah? El estudio de teología, netamente griego, hebreo. Saber esos idiomas es prácticamente conquistar el mundo entero. Porque muchos de la filosofía, la antigüedad están escritos en ese idioma, están escritos. Si uno domina latín, griego, hebreo, los idiomas más antiguos, es prácticamente, ya tienes todo, pues, ¿no? Conquistaste. ¿Qué inglés, qué español que aparecieron después, ¿no? Que el alemán, que el otro, ¿no? Chino. Ahora, según también la coyuntura, ¿no? Los chinos es una cultura milenaria, ¿no? Nuestro quechua, por ejemplo, prefiero la quechua, ¿no? Quechua, yo tengo quechua. ¿Cree que les mostré un día? Sí, aquí tengo. Mi paisano, ayacuchano, pero es guantino, ¿ah? No es cangalleno. Clodoaldo Soto Ruiz, quechua, manual de enseñanza. ¿Para qué lo compré? Para aprender quechua, ¿no? Yo sé hablar quechua, pero no sabía escribir correctamente. En la universidad llevé un semestrecito para ahí aprendí algo de quechua, de la gramática, pero yo tenía que profundizar bien la gramática. Por eso, inclusive escribí en quechua algunos textos. Eso lo llevé en San Marcos. San Marcos llevé quechua. Muy brillante, es fascinante estudiar quechua. Las palabras aglutinantes son fascinantes, pero cuando decimos mm, na- ruara chipamanque mañami que carga, apamanque mañami que carga. Ah, son palabras, son unas oraciones larguísimas, todas esas frases completas están en una sola palabra. Entonces, eso teníamos que traducir. Porque aquí está el quechua, hay unas oraciones largas y cuando traduces se convierte en una sola palabra, ¿no? Son características de quechua. Entonces, en ese mundo estamos, estimados. Creo que ya termina nuestro programa. Ya hemos respondido lo que hemos preguntado. Creo que aquí podemos finalizar. Ya, pero sigamos hasta que nos voten ya. A veces mi señal se corta ya cuando pasa una hora. ¿En qué parte estábamos? Ah, ya, aquí estamos. No es muy difícil demostrar la debilidad de esta interpretación. Adolece por lo menos de dos defectos. O sea, la historiografía tradicional, lo que nos enseñaban antes, ¿no? No toma en cuenta, en primer lugar, la acción de las fuerzas internacionales, sin las que la independencia de Hispanoamérica y más aún del Perú no hubiera sido posible. Obviamente, ¿no? Hasta el cansancio me he explicado. Sin explicar bien Europa, Hispanoamérica, no podemos entender la independencia del Perú. ¿Para qué tenemos que entender eso? ¿En qué coyuntura vivían? Porque España, Francia, Inglaterra, netamente, los ingleses estaban en pugna, estaban en ese momento en grande conflicto de ganar mercado. Ellos deseaban vender sus productos. ¿Dónde? ¿Dónde ahora vamos a vender los productos? Inglaterra sus productos. Por eso, ni bien libertaban a Chile, Argentina, Perú, inmediatamente ingresaban con sus productos.
Y esos productos, dice, aquí vamos a hablar también, mañana vamos a tocar esa parte, para los peruanos ha sido un desastre total. Una competencia feroz, una competencia, yo diría una competencia macabra. Pobres peruanos, cuando ingresaron los productos extranjeros, quedamos sin trabajo. No vendíamos los productos, más prefirieron los compradores a los productos extranjeros. Y así nos han eliminado nuestras industrias, netamente. Cuando llego al poder, voy a recuperar la industria. Así está. No, es una broma. Ya. Entonces, eso es lo que pasaba. Ahora, el otro problema aquí dice, a ver, ahí está. A ver, sigamos. Otra cita para seguir comentando. Cuando una historiografía puede deslizar errores tan gruesos, no se puede sino reconocer su carácter ideológico, la manipulación del pasado en función de las exigencias del presente. Es el marco teórico de los manipuladores, ¿no? Pero aquí dice, también, por lo menos en las fechas en que se produjeron internamente, postula abusiva erróneamente una autoridad inexistente e imposible. Es lo que pasaba con la historiografía tradicional, la forma de explicar que netamente, de manera interna, sin ver lo externo, ¿no? A los historiadores estamos haciendo una crítica en esa parte, en palabras de Heraclio Bonilla y Spalding. El Perú colonial no estuvo compuesto de peruanos. La sociedad colonial peruana fue altamente estratificada y diferenciada, y sus líneas de separación y de oposición fueron trazadas a partir de criterios económicos, raciales, culturales y legales. Claro, así es. Entonces, esta parte, vamos a compartir. El mensaje de esta ideología consiste en ocultar los intereses divergentes de los grupos y de los hombres, los conflictos y las luchas antagónicas que ellos generan para difundir la imagen de una sociedad homogénea y armónica. Así es, los conflictos y las luchas antagónicas que ellos generan para difundir la imagen de una sociedad homogénea y armónica. Así es. En otras palabras, el mensaje de esta ideología consiste en ocultar los intereses divergentes de los grupos. ¿De qué grupos están hablando? Grupos de los hombres, los conflictos. Grupos extranjeros y también grupos peruanos. ¿A qué grupo se refiere también de los peruanos? A los criollos, pues, ¿no? Netamente a los criollos. O sea, españoles nacidos en Perú. Y grupos externos, bueno, los propios españoles, ingleses, franceses, tenían una ambición de mercado, expansión económica, tenían esa ambición. Los conflictos y las luchas antagónicas en ellos generan para difundir la imagen de una sociedad homogénea y armónica. Claro, aparentemente una sociedad homogénea y armónica, ¿no? ¿Con qué engaño entraron, no? Eh, Están luchando para... Porque esa narrativa nos han sembrado, ¿no? Que el virreinato estaba maltratando a los peruanos y por lo tanto hay que liberarlos, ¿no? Hay que liberarnos. O hay que liberar a los peruanos. Y hay que apoyarlo. Con ese cuentito entraron. Pero detrás de ello, ¿qué intención tenían? Es simplemente mercado nada más, ¿no? Querían poner su negocio, pues, ¿no? Querían vender aquí sus productos, los ingleses. Eso es lo que nos han escrito. Aparentemente, para armonizarnos, para homogeneizarnos, tiene que haber los conflictos, las luchas antagónicas. Liberación, por aquí, por allá. Grito de libertad, queremos libertad. Sin embargo, nadie decía amén. Un grupito pequeño decía libertad. ¿Sabes por qué los criollos quisieron, los criollos norteños y limeños quisieron liberación? Libertad.
Es que ellos querían gobernar. Ellos querían gobernar el Perú. ¿Por qué? Porque las reformas borbónicas les había despojado del poder a ellos, a los criollos peruanos. Las reformas borbónicas dijo, a partir de ahora ya no tienen derecho a gobernar ningún español nacido en Perú, en el virreinato del Perú. Solo gobernarán los que han nacido netamente en España. O sea, todos los gobernantes, ya sean los altos cargos, funcionarios, venían de España. Y los criollos se quedaron sin chamba. Ellos se murieron de rabia, pues, ¿no? ¿Cómo es posible? En nuestro propio territorio nos están marginando. Hagamos algo. Proclamemos la independencia de Trujillo, independencia en Cangallo, independencia en Chiclayo, independencia en no sé cómo se llama, Chincha. Es una historia larga eso. Y nosotros hay que desmontar, a ellos vamos a quitar el poder. Agarremos armas, llamemos a Simón Bolívar, llamemos a San Martín, recibamos a brazos abiertos a San Martín, despojemos a a los príncipes españoles del poder para que entremos nosotros a gobernar. Inmediatamente entraron ellos. Riva Agüero era uno de ellos, ¿no? Es el primer presidente del Perú, un criollo. Tagle, el segundo presidente del Perú. Tagle es criollo también. Pero no saben lo que pasó después. Cuando llamaron a Bolívar, Bolívar les hizo comer tierra, arena, todo. Les pisoteó en el piso Bolívar a ellos. Les hizo vomitar sangre a esos criollos que quisieron la independencia del Perú. Y por eso al final Torre Tagle y Rivaguero se convierten en monarquistas, defensores de la monarquía española. Reclamaron la corona española. Es una historia bien graciosa, pero eso es lo que pasó en Perú. Bolívar era un opresor, un tirano, no sé si podemos hablar el término aquí en nuestro canal, no sé. Mejor no lo digo. Una palabra que... Pero es español, pues, hay que usarlo. El español está para usar, ¿no? Era Bolívar era un prototipo de hombre bestia. Un hombre en una actitud totalmente